Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Isaías por Efraín Abarca, de la Iglesia en Morelia, Michoacán. Existe una frase que quizá algunas de ustedes hayan usado alguna vez y casi me atrevería a decir que todos ustedes la conocen. Y la frase es: si quieres que algo salga bien, exacto, hazlo tú mismo. Algo así sucede en el capítulo 35 de Isaías, en el versículo 4. Dice lo siguiente: Decídalos de corazón apocado, confortaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Esto es algo interesante, y no solo interesante, es algo muy importante, por principalmente la última frase del versículo que dice: el mismo Dios vendrá y os salvará. Y este versículo está alrededor de una historia que veremos el día de mañana, una historia realmente impresionante que ocurre aquí, pero el profeta Isaías está recalcando algo en este versículo. Dios mismo va a venir y va a salvarlos, no otro. Isaías hace hincapié en eso, dice: Dios viene con venganza, y por si te queda la duda, pone: el mismo Dios vendrá y os salvará. Isaías no nos deja lugar a dudas de si será Dios o será o alguna especie de medio Dios, será un mensajero, un semidios. Isaías no se anda con rodeos. Isaías dice: el mismo Dios vendrá y os salvará. Y lo que quiero que veamos hoy es una doctrina muy importante, una doctrina fundamental, una doctrina que a mí me gusta llamarle no negociable. Existen doctrinas en las cuales puede haber un poco de diferencia entre cristianos, puede haber como, bueno, yo lo veo quizá de otra manera, está bien, o puntos medios, pero en esta doctrina no hay lugar a duda, no hay lugar a yo creo eso, bueno, puede ser, y esta doctrina es la deidad de Cristo. Y para entender esto, quiero que vayamos un poco atrás en este libro. Quiero que vayamos al capítulo 9 de Isaías, el capítulo 9, versículo 6, donde Isaías está profetizando, y lo vimos un poco anteriormente, cómo esto se aplica al nacimiento de Cristo. Como Mateo dice, el profeta Isaías estaba hablando de Cristo, pero vean específicamente cómo Isaías se refiere a este niño. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y es increíble y es casi imposible poder negar, a pesar de que hay algunos que lo hacen, poder negar que Isaías está diciendo que van a ser un niño que es Dios. Isaías está diciendo: un niño nos es nacido, es el principado, y vean los títulos que Isaías da. Y yo quiero que comprendan un poco esto, porque para la cultura hebrea hacer esto, si no era verdad, era una blasfemia. Tú eras digno de muerte, tú debías ser borrado de la tierra, tú tenías que, tu casa dice que tenía que ser puesta por muladar, tú tenías que ser odiado por el pueblo de Israel si tú hacías una declaración de este tipo y no era algo cierto. Isaías profetiza esto y él dice: van a ser un niño, y a este niño le da el título de Dios fuerte. Este niño es Dios. Este niño no es como cualquier otro niño. Este niño también dice que es Padre eterno. Este niño es Dios. Es lo que Isaías está diciendo. Y vamos a ver también, compararlo rápidamente con el Evangelio de Lucas, para verlo cómo lo narran los evangelistas en la vida de Cristo. Y quiero que veamos el Evangelio de Lucas, es el capítulo 7, los versículos 18 al 23. Quiero que veamos este relato que sucede aquí. Lucas capítulo 7, comienza el versículo 18. Y sus discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos, Juan el Bautista.
Llamó Juan a 2 de sus discípulos y envió a Jesús, diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Y como los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Y en la misma hora, habla de Jesús, y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio. Cristo no solo dijo las cosas, Él demostró las cosas. Juan no puedo explicar la razón por qué Juan mandó preguntar. Hay quienes opinan que fue porque Juan dudó estando en la cárcel. Hay otros que opinan que es para que Cristo diera testimonio. No lo sé. Pero lo que es verdad es que Cristo no solamente les dijo, sí, mira, yo soy. Es más, Cristo ni les dijo yo soy. Cristo les demostró que Él era. Conocemos esa frase también, una imagen vale más que 1000 palabras. Los hechos, lo que estos hombres pudieron ver, vale más que todo el discurso que Cristo hubiera podido haber dado de su deidad. Cristo no les dice, sí, vayan y díganle a Juan que yo soy. Cristo les demuestra algo sorprendente. Y regresemos a Isaías, porque lo que rodea este pasaje de Isaías nos va a dar un poco más de luz a lo que estamos viendo. Isaías capítulo 35, volvamos a leer el versículo 4. Decid a los de corazón apocado, confortaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Entonces, o sea, cuando Dios venga y los salve, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Dónde escuché eso? Cristo lo hizo. Cristo está demostrando esto. Cristo está mostrando, yo soy Dios con ustedes, Emmanuel. Él es Dios. Esto es una doctrina realmente importante que no podemos negar. Ahora, Isaías nos da algo importante, el propósito de que Dios venga. Y encontramos dos propósitos. El primero dice que Dios viene con venganza, pero quiero enfocarme en el segundo. Realmente solamente quiero tomar la segunda parte, la última declaración que hace el profeta Isaías. El mismo Dios vendrá y os salvará. Y yo quiero mencionar algunas razones por las cuales tenía que ser Dios el que viniera a salvarnos. Porque tenía que hacerse algo bien. Y si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Y Dios iba a salvarnos, y si quería de veras salvarnos, tenía que hacerlo Él mismo. Yo quiero ver algunas razones. La primera es porque todo tenía que salir bien. Porque si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Todo gira en torno a la salvación. Todo gira en torno a la salvación, a lo que Dios ha planeado redimir al hombre. Toda la historia, toda la Biblia, el honor de Dios depende de la salvación. Dios promete esto. Esto es la palabra de Dios. Y Dios dejaría de ser Dios si Él no cumpliera su palabra. Y Él está prometiendo salvar a las personas. Dios no puede arriesgarse a decir, bueno, le voy a decir a Miguel que lo haga, o le voy a decir a Gabriel que... No, Dios tenía que asegurarse de que esto saliera bien y vino a hacerlo Él mismo. Pero otra razón importante por la cual solamente Dios podría obrar nuestra salvación es por el tamaño de la ofensa. En otras palabras, podemos decir por el pecado. Si la ofensa es pequeña, el pago es pequeño. Si la ofensa es grande, el pago es grande. Y yo pongo un ejemplo muy sencillo. Tú puedes ir manejando en tu coche por la mañana, vas quizá al trabajo y olvidaste tomar el café y te pasas el semáforo rojo. Bueno, te para el oficial de policía y dice, ok, voy a tener que detenerlo, voy a tener que ponerle una multa y va a pagar
700 pesos, 1500 pesos, no lo sé, cuánto cueste la multa. Ahora, eso es muy diferente a si tú vas manejando y tú atropellas a alguien y lo matas. Es diferente, no es lo mismo. No te van a cobrar 700 ni 1500 pesos. Es muy diferente, porque el tamaño de lo que hiciste es muy diferente y la consecuencia es totalmente diferente. Tú mataste a alguien. Hay una diferencia increíble entre pasarte un alto y matar a alguien. Bueno, nuestro pecado es una ofensa a la ley de Dios. Eso es lo que estamos hablando. Y esto no se puede pagar con 500 pesos o 1500 pesos o con todos los sacrificios o con nuestras propias obras. ¿Por qué? Porque nuestro pecado fue hacia un Dios que es 3 veces santo. ¿Quién puede pagar eso? ¿Quién puede pagar una ofensa de ese tamaño? Permítanme ir un poco más allá en el ejemplo. No es lo mismo atropellar a una persona X que atropellar a una persona multimillonaria. Por poner un ejemplo, no quiero meterme en tema de si la vida de algunas personas vale más que la de otras, pero podemos decir en alguna manera que sí, y obviamente no es el mismo problema en el que te vas a meter. Mira, si tú atropellas al hijo de un narco, por ejemplo, aquí en México, no es el mismo problema que te vas a meter si atropellas al hijo de un vecino, ¿no? No atropellen a nadie, hermanas, pero no es lo mismo. No es el mismo problema que tienes. Y tu pecado ofendió a Dios. Y el pago tiene que ser proporcional a la ofensa. Recordemos el ejemplo del semáforo. No es lo mismo matar a alguien que pasarte un semáforo. Y no es lo mismo ofender a Dios que cualquier otra cosa. Y nuestro pecado ofende a Dios. Y por lo tanto, solamente Cristo, solamente Dios mismo podía pagar algo de ese tamaño. Mira, la vida es algo que en nuestro pensamiento solamente lo podemos pagar con la vida, lo que se conoce como la pena capital. No puedes ponerle precio a una vida y decir, por esta vida voy a pagar 5 pesos. ¿Cuánto precio le puedes tú poner a un infierno eterno? No puedes ponerle precio. Y para pagar eso, solamente alguien eterno, como Dios, puede pagarlo. Nadie más. Y por eso Dios se hizo hombre y vino a pagar el precio. Y es lo que me lleva a otro argumento, que es porque ningún otro sacrificio pudo ser acepto. Los animales no funcionaron. Los animales solamente apaciguaban la ira de Dios. Los seres humanos, que aquí en la cultura mexicana, si investigas un poco de historia, verás que en la antigüedad mataban a personas humanos como sacrificio, pero todos los humanos somos pecadores. No hay seres humanos mejores que otros, todos somos pecadores. ¿Un ángel? ¿Sacrificar un ángel? Mira, aún los ángeles son imperfectos. El libro de Job nos enseña eso y Satanás es un claro ejemplo de esto. Entonces tenía que ser un sacrificio perfecto. Y Dios mismo, Dios, el que es santo, tomó la naturaleza humana para redimir a la raza humana. Dios se encarnó, se hizo hombre como nosotros y murió por los pecados de los hombres para que los hombres pudieran ser salvos y al mismo tiempo, siendo Dios, cumplió la justicia divina. Mira, esto es algo que, wow, nos vuela la cabeza porque Dios se hace hombre y tienes a Dios muriendo en una cruz y solo Dios puede pagar el precio de tu salvación. Dios fue el que murió en esa cruz. Pero tienes también un hombre, porque no podía ser un ángel, no podía ser algo que no fuera, tenía que ser un hombre. El libro de Hebreos enseña eso, tenía que participar de la naturaleza humana, tenía que ser hombre para redimir a los hombres. Y entonces, grandioso plan de Dios, se encarnó. Pero quiero llegar a lo último, la conclusión de este punto, y es algo que mencioné aquí, es la severidad de esta doctrina, porque sobre esta doctrina se apoya la salvación entera. Vamos al Evangelio de Juan, si tienen por ahí sus Biblias, quiero que lean el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 24. Está Cristo hablando. Dice, por eso os dije, Cristo está hablando de algo que ya les había dicho y les está repitiendo. Por eso os dije que moriréis
en vuestros pecados. Porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cristo está diciendo, o crees que yo soy Dios, o no importa nada más. Esto es importante. Esto no es algo que podemos dejar a la ligera. Y Cristo está diciendo algo muy importante para los judíos. Porque ve lo que dice el versículo. Dice, moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy. Cristo está tomando la misma fórmula que Jehová le dijo a Moisés en esa zarza. Está Moisés diciendo, Dios, yo les voy a decir, pero esto, ¿y quién eres tú? Y él responde, yo soy. Y Cristo dice, si tú no crees que yo soy, déjame añadir una pequeñita palabra, que yo soy Dios, él dice, en vuestros pecados moriréis. No hay tercer punto, no hay tercera opinión. Cristo está diciendo, yo soy. Él está reclamando ser el Dios de Israel. Él está reclamando ser Dios. Él está diciendo yo soy. Y hay múltiples versículos donde Cristo reclama esto. Y si tú lees al final del Evangelio de Lucas, y realmente creo que se encuentra en todos los evangelios este relato, Lucas y Marcos son un poco más específicos en este suceso, pero cuando Cristo está ahí delante de Caifás y ellos le dicen, bueno, dinos. Y Cristo dice, en pocas palabras, yo soy Dios, y ellos lo crucifican y hacen todo porque no entendieron que Él era Dios. Por eso lo querían matar, por eso lo mataron, porque entendían la gravedad, pero no les fueron abiertos sus ojos. Pero yo quiero terminar con la advertencia que Cristo está dando. Y yo quiero ser muy claro en esto, porque si tú no crees, si tú crees que Cristo es parecido a Dios o no sé, como, bueno, es un semidios, es como un hombre especial, es Dios pero menos. No, Cristo es totalmente Dios. Cristo dice, yo soy. No dice, yo soy un poquito más abajo. Dice, si tú no crees que yo soy, tú vas a morir en tus pecados. Cristo dice esto. Y si tú mueres en tus pecados, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay más que infierno. No hay salvación, no hay vida eterna, solo hay infierno si tú no crees que Cristo es Dios. Esto es algo que tú debes creer y que las Escrituras enseñan. Cristo es Dios y el profeta Isaías lo deja claro. Dios mismo va a venir y nos va a salvar, nadie más. La salvación debía ser hecho a la perfección. No debía existir ni un solo margen de error en la salvación. Dios no se la juega a bueno, puede ser, si las probabilidades... Dios no está jugando, Dios está haciendo las cosas bien y Dios tenía que hacerlo Él mismo. Y en su grande amor y misericordia, Dios bajó al mundo y se encarnó. Tomó forma de hombre para morir por nuestros pecados y para redimirnos. Y tú debes creer esto, porque si no lo crees, si no crees que Cristo es Dios, si no crees Juan capítulo 8, versículo 24, tú vas a morir en tus pecados. Él dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Solo Dios puede hacer una declaración así. Solo Dios puede dar vida eterna y solo Dios puede salvarte. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te fue de bendición, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.